Hola a todos, estoy aquí de nuevo en Bloque Interactivo en Jesús González Bonales, ya me conocéis, hoy tengo un invitado especial que os voy a presentar, que se llama Alejandro Villar. Y nada, pues lo que os contaba, estoy haciendo Bloque Interactivo, lo conocéis, lo podéis buscar en Facebook poniendo Bloque Interactivo. También tenéis la opción de Bloque Interactivo en inglés, si os escribís en inglés también os saldrá. Y tenéis mi página que he hecho ahora de Facebook, Jesús J. Bonales, coach en prácticas. No me dedico profesionalmente, aún estoy estudiando, pero bueno, tengo estas tres páginas que podéis ver en mi perfil. Hola Alejandro, saludos. Hola Jesús, Hola ¿qué tal? Jesús, ¿qué tal? Primero darte las gracias, ¿no?, por estar en este espacio, compartir conmigo pues quién eres, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Alejandro, hoy tenemos a Alejandro Villar. Bueno, podríamos decir que es una persona que, traduciendo un poquito su trabajo, ¿no? Antes de hacer la entrevista, yo la definiría como una persona que aporta conciencia en su camino de vida a través de su trabajo y a través de las personas que ha conocido él. Entonces, Alejandro, lo que me gustaría, sin preguntarte al principio, ¿cómo salió esto de acabar, bueno, ser digamos, un doctor en biología, ¿no?, de la Universidad de Oviedo y empezar el camino del yoga, ¿no?, el camino del Sanatana Dharma, del Deva? Bueno, antes de nada, Jesús, muchas gracias por haberme invitado a este Facebook Live sin que hubiéramos hablado antes, o sea que agradezco tu confianza. Y bueno, yo siempre tuve un espíritu muy científico y entonces me alegro de esa formación en biología que tuve. En principio buscaba ahí mi estabilidad económica, pero luego me di cuenta que la vida de un científico me hubiera comido todo el tiempo y como no era mi vocación, pues me dediqué a otra ciencia que es la espiritual. Empecé con el yoga, más tarde llegó el yoga dinámico, más tarde llegó el proceso Big Mind de Genpo Rossi y todo ello en el marco conceptual que me daba Ken Wilber, y ese es un poco el resumen de lo que hoy en día hago profesionalmente. Yoga dinámico, meditación integrativa que se basa en el proceso Big Mind de Genpo Rossi y todo ello entendido e interpretado en el marco del modelo integral de Ken Wilber. Que no es poco, ¿eh?, lo que estás haciendo. Para un poquito traducido, pues para las personas que nos están viendo, primero comentarte de que uno de los motivos que me llevó a querer hacer esta entrevista, ¿no?, contigo, como tú dices, sin conocernos, es por el gran cariño que te tienen muchas personas que te conocen, sobre todo de la Escuela Española de Desarrollo Personal, que tenemos mucha gente en común y que valoran, agradecen tu trabajo, ¿no? Y para las personas que no te pueden, que aún no te conocen, digamos, me gustaría pues hacer un poquito toda esta super resumen que me has hecho en un momento, ¿no? Explicarlo un poquito más en este sentido para que la gente sepa un poco lo que es tu trabajo, ¿no? Y empezaría por las bases y luego iría subiendo, ¿no? Muy bien. Y después de salir de esta carrera, ¿no?, universitaria de biología y entras en contacto con el yoga, ¿qué te aporta esta especialidad del yoga dinámico a tu vida?
En aquellos tiempos todavía no era yoga dinámico, eso vino más tarde, eso vino allá por el 2005, 2008, pero lo que me aportó es una forma de realizar la búsqueda espiritual, ¿no? De realizar ese anhelo de espiritual, de buscar algo más, buscar una esencia, buscar una liberación, algo que intuyes que está ahí, pero no sabes muy bien qué. Y para lo que la ciencia empírica, no tiene respuestas. La ciencia empírica está muy bien en su campo, pero más allá de ese campo no tiene nada que decir. Y entonces mi búsqueda empezó con el yoga. Y por yoga entiendo, estoy diciendo, no solo las posturas de yoga, sino la meditación. No hay que olvidar que el yoga es meditación, no son posturas. Las posturas son una meditación usando el cuerpo y a la vez una preparación para que se dé la meditación. Así que mi búsqueda espiritual empezó con el yoga. No fue después de terminar la carrera, sino que fue simultáneo. Yo estaba estudiando biología y haciendo el doctorado y ya estaba practicando y enseñando yoga. Vale, ya estabas iniciado en el camino. Ya Como bien estaban ellos. dices, ¿no? Hay un comentario que has hecho que es importante matizarlo, ¿no? Que se ha desvirtuado un poco el yoga y el yoga no es posturas acrobáticas, el yoga es conciencia, meditación, postura y desbloqueo en el presente. Cada asana, cada respiración, cada conciencia te conecta contigo y el asana en sí, en la cultura védica o en la cultura del yoga, es una parte de una filosofía muy rica, con muchos componentes que actualmente la psicología humanística ha utilizado mucho en su crecimiento. Sí que es verdad que venías de dos mundos y en aquella época aún más que ahora, porque todo esto sonaba más a chino, japonés, en el sentido de una cosa como muy, muy lejana y venías de una parte, pero también la biología está muy conectada a la naturaleza. Pero también la biología es vida, es la vida, ¿no? Que se unen para luego dar forma a lo que eres, ¿no? Que es un trabajo de vida. Sí, la diferencia es que la biología es totalmente materialista. Entonces yo solía tener muchas discusiones allí en el departamento donde estaba haciendo la tesis doctoral sobre ello. La biología suele ser totalmente materialista, lo reduce todo a reacciones químicas, vamos, no hables de conciencia, de pensamientos, de vivencias subjetivas, eso no existe, eso es una ilusión. Solo hay ondas cerebrales, neurotransmisores, bioquímica, materia organizada, en definitiva. Bueno, pero fuiste capaz de llegar más allí, porque digamos que sí que es verdad que en un nivel la biología es así, en otro nivel la biología es diferente, es energía, y en otro nivel la biología nace de la nada, que es donde está la materia, ¿no? Que nace cada segundo de la nada. Entonces, gracias a Dios, todas estas cosas pues se han ido, digamos, gracias a la vida, a que muchas personas se están desarrollando y nos estamos interconectando, ¿no? Se está haciendo más la conciencia al mensaje un poco, ¿no? De este camino que tú ya intuías en aquellos años de unión y bueno, y que luego te llevó también, pues, después del yoga dinámico, digamos, al Big Meaning, ¿no? A la gran mente, al gran corazón. ¿Qué nos puedes explicar un poquito sobre este nuevo conocimiento que entra en tu vida? Pues yo cuando lo descubrí allá en el 2005, ya llevaba 15 años meditando y me había llegado publicidad de un método que era espectacular, que en unas horas te permitía tener una experiencia de la gran mente, lo que se llama en el budismo zen un kensho, una experiencia no dual. A mí eso seguramente me hubiera parecido publicidad exagerada si no fuera porque lo recomendaba Ken Wilber, que era un autor que yo respetaba mucho. Y como él lo recomendaba, y este maestro venía a Europa a hacer un retiro en Ameland, una isla del Mar del Norte, me decidí a ir por allí. Y la verdad es que tuve una experiencia, después de 15 años meditando, cuando Genpo Rossi nos facilitó las voces transpersonales, me di cuenta que habían sido 15 años de lucha con mi mente
lucha bastante infructuosa, porque allí estábamos en unas sillas de plástico, ni siquiera en una postura formal de meditación, y ahí estábamos en ese estado tan fácil, sin nada que hacer, reconociendo lo que ya estaba presente. Y después de eso, lo más maravilloso es que pude aplicarlo autofacilitándome. Me acuerdo que una de las preguntas que le hice a Genpo Rossi que me interesó, pero ¿cómo puedo usar yo esto en mi meditación? Y nos lo explicó. Y entonces, autofacilitándome, yo podía regresar a eso en mis sentadas meditativas. Entonces, mis sentadas cambiaron totalmente. De tratar de sentarme a intentar meditar, a sentarme, entrar en el estado meditativo, es decir, hacer que esa burbuja que es el pequeño yo haga plup, y ahí dejar que la cosa se expanda, se profundice. Esa fue la diferencia que hubo en mis sentadas meditativas después de aquel retiro. Hay un libro al respecto en castellano de Genpo Rossi, el maestro zen este. El prólogo está escrito por Ken Wilber, y Ken Wilber dice que en este proceso uno se ahorra unos años de práctica. Y es que no importa lo que hayas practicado o que no hayas practicado desde el principio, puedes experimentar estados meditativos muy profundos y con mucha estabilidad, como con suerte les ocurre a meditadores que llevan mucho tiempo. Eso no me deja de asombrar en mis talleres y cuando lo veo, ¿no? Sí, bueno, lo mágico no sería, pero sí que lo hermoso, ¿no?, de la conciencia es que no depende, como en una educación sí que hay, la educación que nos han enseñado, sobre todo en Occidente, ¿no? Es una educación gradual, que necesitas como subir peldaños para llegar a un estado, ¿no? En el campo del alma, no, en el campo del alma es una, como dices, puede ser un acceso más directo o no, dependiendo de las circunstancias de cada persona que es única. Y es lo Claro, que hace este camino, desde mi punto de vista, hermoso, ¿no? Que es un camino desde una inteligencia mayor, desde un alma mayor, que ya nos une y que en sí, para mí el mensaje, ¿no? Es que todo ese yo somos lo que ahora mismo estamos hablando, somos tú y yo en este momento. Y es el mensaje de esa meditación, ¿no? Que dices que de golpe no necesitas toda esa teoría que tienes de años y en unas experiencias concretas te puede hacer acceder, ¿no? eso es como esa gran mente es omnipresente, es el espacio en que continuamente surge nuestra experiencia en cualquier momento, pues en cualquier momento uno puede reconocerlo. Y este método simplemente te enseña cómo reconocerlo y cómo volver a ese reconocimiento cada vez que te sientas a meditar. Pero esa es parte del proceso, porque uno podría usar estos estados para evadir lo que se viene a llamar la evasión espiritual, ¿no? Para escaparse, para no afrontar nuestros problemas, nuestras heridas. Con este proceso también se trabajan. Esa es la parte psicológica del trabajo. Se trabajan todos nuestros partes disociadas, todos nuestros yos que no aceptamos. A todo eso se le da voz, nos permitimos sentirlo para integrarlo y que pueda aportar su función a nuestras vidas. Aquí ha habido algo que me ha gustado mucho cuando has hablado de que pasa mucho en este mundo de las terapias complementarias y en este mundo del crecimiento personal, y es que utilizamos a veces algunas técnicas para evadirnos de la realidad cotidiana, ¿no? Y aquí entra en juego mucho, supongo, la coherencia cardíaca, el estar en coherencia en tu vida con tu corazón, porque cuando uno se empieza a trabajar, todo lo que es la parte inconsciente no resuelta se manifiesta en nuestro exterior para ser aceptada e integrada. Y digamos que no hay escapatoria. Si quieres ver la vida tal como es, te tienes que ver a ti mismo. Y viéndote a ti mismo ves la vida, ¿no? Es un reflejo, como un espejo. Esto que hablamos tú y yo ahora tan fácil, no es tan fácil. No, Lo no, estamos hablando para la gente que nos está escuchando, ¿no? Parece una cosa muy, muy fácil, pero no es cuestión de que sea fácil ni difícil. Digamos que para mí, me puedo equivocar, me corriges, Alejandro, si me equivoco y me perdonas. sí. Muchas de las cosas que hablamos es un proceso de vida, es un camino donde aprendemos de nosotros y de los demás. Y también es un proceso en el que
nos permitimos, ¿no? Pues ver esas partes que nos gustan y, y las que no nos gustan y las trampas que a veces nos hace nuestra propia mente, ¿no? Pues para no ver algunas cosas, ¿no? Sí que hay entre comillas, turismo o experiencias espirituales, pero son pasajeras para mí, son temporales y no se quedan en tu vida. En cambio, yo pienso que lo que tú quieres transmitir es una filosofía de vida, unos hábitos de vida, que lo que hacen es, sí que puede haber una experiencia puntual, como la que me estabas Ujú. comentando hace un momento, pero lo que hace es una transformación en ese ser humano, de ver la vida desde otro lugar. Claro, las experiencias, los estados transpersonales, para que den lugar a algo permanente en nuestras vidas, hay que integrarlos. Tienen que ir acompañados de un trabajo después. Si el estado no conlleva tiempos instantáneos, el proceso de integración sí que es lo que lleva tiempo y puede llevar mucho tiempo. Hay cosas que nos pueden llevar años o toda una vida a integrar. Pero como decía, no es que sea fácil ni difícil. Al final, no afrontar todo eso es más difícil. Porque sí, yo puedo meditar, escaparme en estados sutiles de gran gozo, pero luego vuelvo a mi vida. Y si mi vida luego la tengo totalmente desatendida y es un desastre, ¿de qué me sirven todos esos estados? Entonces es importante trabajar nuestra parte psicológica, sí, para que pueda ser un canal de todo eso, ¿no? Que se pueda expresar todo eso en nuestra vida de alguna forma significativa y que no se convierta en una especie de turismo espiritual para luego volver a una vida que es un desastre. Está muy Por lejos lo de que, todo eso. sí, por lo que me contabas, Ken Wilber tuvo una gran influencia en tu camino. Sí, y fue muy al principio. Yo esperaba que con el yoga y la meditación solucionara mis neurosis, pero no ocurría. Yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Esto no funciona. Y yo redoblaba mis esfuerzos meditativos, pero no ocurría. Hasta que alguien me dejó un libro de Ken Wilber, el primero fue La conciencia sin fronteras, y de repente eso me lo aclaró todo, con su idea de que hay todo un espectro de la conciencia y que cada nivel, que podemos resumir en cuerpo, mente, alma y espíritu, cada nivel tiene unas técnicas propias que funcionan para ese nivel, pero no para otros. Entonces, la meditación en sí misma, aunque puede tener efectos psicoterapéuticos, no es una psicoterapia, ni la meditación ni la práctica del yoga. Para trabajarse la sombra, para trabajar emocionalmente, se requiere un trabajo psicoterapéutico. Entonces, la visión del espectro de la consciencia de Ken Wilber y cómo situaba las distintas terapias dentro de ese espectro me aclaró muchas cosas, porque si no uno puede esperar que de la meditación o de la práctica espiritual cosas para las que la práctica espiritual no está diseñada. Es algo así como tratar de comerse una sopa usando un tenedor. Va a ser bastante desesperante, porque se te va a ir entre los dientes del tenedor. Sí, sí, no, entonces sí, entonces Ken Wilber te organizó un poco todo Me ese mundo, organizó te todo el espectro de planificó. la conciencia, a dónde se dirigía cada terapia, pero más tarde lo llegó a organizar, porque ya creo más tarde lo que se llama una teoría de todo, llegó a organizar todas las perspectivas humanas, de repente te da el marco donde encaja el puzzle de todas las cosas. Entonces es un modelo muy potente en el cual organizar nuestra percepción, nuestra práctica, nuestra visión del mundo. Y a través de, digamos, todo este camino que estás realizando, ¿no? Has creado una meditación, ¿no? Que es o un método que es más integrativo, ¿no? Bueno, es el nombre que le pongo en castellano a mi forma de realizar el proceso Big Mind de Genpo Rossi. Y sí, como te digo, se basa en trabajar los aspectos personales para integrarlos y el acceso a los aspectos transpersonales, trabajando en esos dos ejes. La integración del pequeño yo hacia un yo menos neurótico, más sano, y la trascendencia hacia nuestra naturaleza real, la integración y la iluminación, dos ejes donde uno nunca termina de profundizar y de trabajar.
Aquí es muy importante este apartado que has comentado, porque si no hay personas que nos puedan estar viendo y puedan pensar que, bueno, tengan una idea de la meditación y una idea de la psicoterapia diferentes. A esto lo que yo siento que nos quiere transmitir Alejandro, y si no, él ya me hará el feedback, Ujú. es que muchas veces la meditación como herramienta tiene unos beneficios que neurológicamente ya están estudiados, es un camino de introspección, nos ayuda mucho a conectarnos con nuestra naturaleza, pero sí que es verdad que hace un acceso al inconsciente y tener una personalidad, una estructura de la persona, del ego sana, hace que se crean unas bases para que luego lo que puedas vivir en otros estados profundos de conciencia lo puedas también llevar a tu persona, a tu ego. Y no se cree ninguna disociación ni ninguna, digamos, neurosis que no se tenga que crear, ni miedos por una experiencia bien vivida o mal vivida. En este caso, Ajá. la terapia, la psicoterapia, y en el caso de Alejandro Villar, una persona que se ha trabajado durante años seria que hace un apoyo a la persona que entra en estos estados profundos de conciencia, evita que se puedan producir, ¿no? Sufrimientos que en verdad no existen porque muchas veces son películas mentales que Ujú. nos ponemos nosotros, pero sin esa guía de psicoterapia, a veces pues podríamos vivenciarlos porque Ujú. somos más que una persona y estamos dentro de un sistema que es nuestra familia, de unas creencias, de una cultura y cuando entramos dentro descubrimos un mundo que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Entonces, llevar una guía que sea más allá. Claro, yo veo unos aspectos que englobas muy esenciales para Occidente. Veo que englobas el yoga, que es la parte física, veo que se necesita mucho físico, mucha conexión con la naturaleza, hoy en día mucha conciencia, veo que también el racional, ¿no? El occidente es esta manera racional de pensarlo, de estructurarlo todo. Ujú. También gracias a que a ti en tu proceso de vida te ha ayudado a estructurarte, ya cuando hablas de ello lo haces desde una coherencia del alma porque sale de ti lo que tú ya has asimilado en Ujú. ti, ¿no? Que es Ajá. lo que hacen para mí, pudiéndome equivocar, los maestros, ¿no? Que no Ujú. dan conocimiento, sino dan lo que son, lo que transmiten. Ajá. Y en este sentido, me gustaría también de comentar, para las personas que nos están viendo en Latinoamérica, que Alejandro Villar hace talleres en España, pero también en América. Os He podéis estado poner en en Argentina también, sí. os podéis poner en contacto con él. Y me gustaría explicar un poquito, bueno, me gustaría preguntarte un poquito qué trabajos haces ahora y qué proyecciones tienes. Ahora lo que me dedico, yo vivo aquí en Gijón, en el norte de España, y aquí doy clases de yoga dinámico. Tengo clases semanales y los fines de semana ando por allí donde alguien me organiza algo haciendo los talleres de meditación integrativa, ayudando a la gente con la meditación y con la integración de sus aspectos personales. Pero lo que has dicho antes, se me ha ocurrido que, claro, estamos hablando aquí asumiendo que la gente entiende el lenguaje que usamos, ¿eh? Y quizás no, no sé si tenemos tiempo para en un minuto explicar qué entiendo por psicoterapia y qué entiendo por meditación para que quede claro qué es la integración de ambas. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, Mm. tranquilo. Vale, pues imaginémonos los distintos niveles de la consciencia, el espectro de la consciencia, que vamos a resumir en cuerpo, emociones, mente, alma y espíritu. La meditación es un camino hacia la trascendencia. Tú decías antes que nos permite acceder al inconsciente, pero al inconsciente que nos permite acceder en general es el supraconsciente. Pueden colarse cosas de más abajo, pero no es, son, por así decirlo, efectos secundarios. La meditación nos permite desidentificarnos con la mente, identificarnos con el alma, y luego desidentificarnos con el alma, identificarnos con el espíritu. Es un proceso de trascendencia del pequeño yo. Y lo que yo entiendo por trabajo psicoterapéutico es ir en la dirección contraria.
en nuestro desarrollo hasta el nivel mental hemos atravesado toda una serie de niveles. Y al atravesar esos niveles ha habido cosas que nos resultaban inaceptables, amenazantes, que para ser aceptados y queridos hemos disociado. Pues lo que yo entiendo por trabajo psicoterapéutico es regresar a esos niveles inferiores y recoger esas partes nuestras, esos aspectos, esos yoes que se nos han quedado ahí tirados y integrarlos, traerlos, porque esos aspectos se quedan con el nivel de madurez que tenían cuando eran disociados. Entonces volvemos, hacemos una regresión al servicio del ego, reexperimentamos esos aspectos y los integramos, los traemos al nivel de madurez del yo general. Eso sería el trabajo psicoterapéutico, volver atrás a reintegrar lo que hemos dejado atrás disociado. Y el trabajo meditativo sería en la otra dirección, la trascendencia. Ambos se relacionan porque un yo que sea muy neurótico, un yo que esté muy defendido, es muy difícil de trascender. Está tan defendido de sus partes disociadas como de lo transpersonal. Va a ser una lucha. Por otra parte, la consciencia meditativa, esa consciencia testigo, nos va a ser de gran ayuda cuando bajemos a esos niveles prepersonales a reintegrar todo eso, porque si no es muy fácil vernos atrapados o abrumados por el dolor, pero esa consciencia testigo nos va a permitir entrar ahí, experimentar ese dolor, ese sufrimiento, pero a la vez poder mantener ese centro de consciencia clara. Entonces, ambas cosas se complementan, pero van en direcciones completas. Por eso yo creo que ambas cosas son necesarias y una no sustituye la otra. Tú puedes hacer psicoterapia, todo lo que sea, y siempre te va a faltar como algo, ¿no? Va a haber un nivel de satisfacción profunda que no vas a tener. ¿Y por qué? Porque si somos la gran mente, si somos realmente lo absoluto, esa conciencia ilimitada, nunca un estado menor que ese nos va a resultar plenamente satisfactorio. Siempre vamos a sentir que nos falta algo. Y a la vez tú puedes meditar y si no haces un trabajo de psicoterapia, de un trabajo emocional, puedes acabar con todas las emociones humanas muy disociadas. Entonces, ambas cosas creo que forman parte de una práctica integral. Y en el arco, en todos estos años, a nivel personal, ¿qué beneficios te ha llevado todo este camino que has hecho? Si pudieras Pues ver, alejando del principio, ¿no? Cuando comenzaste este camino, a todo lo que has vivido, ¿ves diferencias? Hombre, hay mucha diferencia en cuanto al nivel de ansiedad con el que vivo la vida, en el nivel de defensas que tengo contra ciertas partes de mí mismo, es decir, más aceptación. Incluso soy capaz de aceptar que hay partes mías que no están aceptadas, que no están sanadas. Entonces, en ese sentido, hay mucha más relajación con lo que hay, con lo que realmente está presente. Espero un poco más de conciencia en todos estos años. Y bueno, es un camino, es un camino sin fin, pero que la meta está ya presente. Entonces la meta, esa conciencia de la gran mente, podemos experimentarla ya y entonces podemos experimentar que ya somos plenamente perfectos mientras a la vez seguimos perfeccionándonos por siempre, porque siempre tendremos cosas que integrar, siempre, no importa dónde estemos, la vida nos pondrá a prueba y el camino sigue. Sí. Para explicarlo así de forma simbólica, para las personas que ahora están viendo este formato, pero no, a lo mejor hemos utilizado algún lenguaje que no hayan acabado de entender. Digamos que cuando nosotros nos vamos a dormir por las noches, somos el soñador y tenemos un sueño. Y al mismo tiempo somos todos los personajes que hay en ese sueño. Pero viviendo el sueño, pensamos que somos una parte del sueño y no la totalidad del sueño. Cuando nosotros vivimos una vida, digamos que vivimos como un sueño que para nosotros es muy real. Y cuando accedemos de una manera estructurada y consciente a este sueño que es la vida, nos liberamos cada vez más y el resultado es que vivimos mejor el presente. Es un camino que nos ayuda a vivir mejor el aquí y el ahora y a vivir la vida desde el lugar donde empecemos, desde cuando éramos pequeños, desde una mirada más limpia, desde
un no juicio, que es muy fácil de decir, muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Y los que lo han conseguido, pues les felicito, porque es muy difícil. Pero Yo que también. pero que la meta de esto, a un nivel muy profundo filosófico, es que conectas con el amor que hay en todo, porque en todo hay amor, pero no un amor como el que conocemos, sino un amor universal, que es la fuente a lo que a nosotros asociamos como vacío, que está lleno, lleno de posibilidades. Y a un modo más práctico, más occidental, digamos que para mí el trabajo de Alejandro es, digamos, la medicina en el sentido de hábitos de vida en una sociedad cada vez más estresada y en una sociedad en la que hay millones de personas que trabajan como Alejandro para el bien común, pero muchas veces lo que no, digamos que lo que no nos gusta hace más ruido que la gente normal, ¿no? Que intenta cada día hacer las cosas bien. Y a un nivel de salud, para mí, lo que todo este trabajo de la meditación, del yoga, de conocer la conciencia humana, lo que nos aporta, o al menos a mí, es calidad de vida y aprender de mí para saber más de los demás, aprender a amarme para poder amar más a los demás y cada día intentar ser mejor persona, ¿no? Y sobre todo intentar, pues eso, seguir este camino e intentar no estar en programas automáticos, sino intentar estar Claro. en el momento presente y aprender de todos, ¿no? Y entonces, por lo que me comentabas, Alejandro, si se hacen grupos mínimos, te pueden, cualquier localidad te pueden pedir que En vayas. cualquier sitio donde alguien me organice algo, allí me planto yo. Pues Yo ya siempre tienes. digo en broma que me veo como un mercenario del espíritu. A mí me organizan algo por ahí y allá voy yo. Bueno, yo te lo transformaría esa palabra en un facilitador del espíritu, porque cada vez que ayudas a una persona, te ayudas a ti. Claro. Cada vez que alimentas a alguien, te estás alimentando a ti. Y entonces, en ese principio de unidad, ¿no? Que somos todos, ¿no? Desde ese punto, creo que todo lo que estás haciendo está beneficiándote a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Y espero que por muchos años más sigas, espero coincidir contigo y Esperemos. poder hacer una clase contigo, darte un abrazo. Y también, pues mira, dar las gracias de que hayas confiado en mí, de que te hayas abierto a este espacio. No, Y repito las gracias a ti porque íbamos a hablar antes para conocernos, esa conversación no pudo darse y a no, pesar de no, todo has confiado en mí, o sea que reitero mi agradecimiento. sí, lo siento, es que estuve unas Ya, un complicaciones de virus salud por ahí. y dije, no podía. Y la verdad es que luego pensé, pues mira, me pasó esto mismo que estás diciendo. Desde la mente pequeña dije, no, primero tengo que hablar con él, tengo que conocerlo, porque normalmente es lo que hago. Pero Claro, luego escuché a la gran mente, que es que para mí la gran mente es la vida, y la vida me dijo, te han puesto a esta persona, muchas personas que conoces, tanto Elena, que la conoces, como Teresa, que es una compañera mía también, que te conoce, que es psicóloga de Madrid, ajá. que muchas personas te tienen mucho cariño y dije, venga adelante, vas a hacer esa entrevista, que seguro que aprendemos todos. Y me ha encantado compartir este espacio contigo. Muchas Y a mí gracias. también. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Pues nada, para los que nos estáis viendo, aquí abajo en Facebook, como en mi canal de YouTube, tenéis los enlaces de Alejandro Villar, os podéis poner en contacto con él y le podéis también solicitar información. No sé si haces consultas vía Skype online, no sé si haces Hago consultas. sesiones individuales online para los que no puedan venir aquí a Gijón, donde yo vivo, sí, sin ningún problema. Es una persona muy trabajada, es una persona que ha hecho un camino de vida y que ha tenido sincronías con maestros de vida que le han aportado mucho y que yo, bueno, que yo no sé, que os puede ayudar al 100%. Os animo a conocerlo, os animo a poneros en contacto con él y nada, desde aquí, desde Lérida a Gijón, una plaza gigante y nada, y espero que sigas así, con esa luz, con ese amor que tienes y sigamos viéndonos en el camino. Gracias y lo mismo te deseo y que sigamos en contacto.